Bien, mis hermanos, en mi oración con el Señor y pidiéndole un mensaje para cada intervención que tenemos en nuestra iglesia, el Señor eh, sigue colocando en mi corazón el interés, no sé si el interés, pero eh, la disciplina, la necesidad, hermanos, que nosotros debemos de tener por la palabra del Señor. Eh, que es triste, hermano, ver cómo nosotros somos una institución religiosa y el centro de nuestra esencia como iglesia tiene que ser su palabra. Y, y me gozo porque también Dios pone obrero y Dios trae a esta pequeña iglesia eh, hombres que tienen el mismo corazón de amar la palabra. Eh, Me acuerdo cuando llegó mi hermano Jorge y conversábamos y él me planteaba su, su deseo de congregarse acá. Y lo único que nos motivó, yo creo, a él y a mí de trabajar es porque queremos crecer en la palabra. Y me gozaba porque yo le comentaba al pastor de Walkie sobre el discipulado que hace mi hermano Jorge con los jóvenes. Y, y le contaba, le leía de qué se trataba el discipulado y me decía, ¿me lo podéis mandar? Y ese discipulado que hizo mi hermano Jorge el año pasado con los jóvenes, hoy día se puede estar trabajando en otras de nuestras iglesias, metodistas pentecostales, para el crecimiento de la palabra del Señor. Y, y creo, hermanos, los tiempos de hoy día, no tan solo por el conflicto que está pasando en Europa, sino por la necesidad que está pasando en la iglesia. Ayer un hermano me compartía de cosas que hoy día se enseñan en la iglesia que no son los correctos. Y nosotros tenemos que tener esta obligación, mis hermanos amados, de poder predicar la verdadera palabra tal como es, sin diluirla, sin nada. Ya hay mandatos expresos de la palabra del Señor. Por eso, hermano, no se canse. Si usted ama la palabra, si usted quiere aprender de la palabra, si usted tiene en su familia que el centro de la palabra, es bienvenido aquí. Si el centro suyo es otro, el que usted quiera prosperar, el que usted quiera hacer, tener bienestar, quizás este lugar no es el más quizás preciso para usted. Y si usted se encuentra insuficiente y usted quiere crecer la palabra, es bienvenido acá. Queremos hablar de la palabra tal como es, que sabe que es necesario para nuestra familia. Y queremos, como iglesia, ser edificados, así que le invito a que abra su Biblia, Nuevo Testamento, su equipo electrónico, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y seguiremos con Timoteo capítulo 4. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y segunda Timoteo capítulo 4. Capítulo 3 del verso 14. En el capítulo 3 partiremos del verso 14 y continuaremos con los versículos del capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 3, del verso 14 en adelante, y le doy lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Escucharemos una alabanza, oramos y estudiamos la palabra del Señor. Culpable soy de
Señor, vamos delante de tu presencia en esta mañana a rogarte, Señor, que te me ayude en esta parte muy importante del servicio en el cual queremos oír tu voz, oír de tu palabra, oír de tu consejo. Muy necesario, Señor, que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, sea el centro de nuestra iglesia. Porque como leímos, seremos hombres perfectos, Señor, no a nuestra manera, sino a su manera. Pero vemos, Dios eterno, que el apóstol Pablo instruye a Timoteo y había detalles muy importantes. Porque decía el apóstol Pablo a Timoteo, vendrán tiempos. Cuando yo veo esas dos palabras, vendrán tiempos, vemos como en los tiempos, Señor, que están viniendo, tu palabra ya no es la preeminencia de nuestras iglesias. Tu palabra ya no es la preeminencia de nuestras vidas. Y vemos cómo quedaron estos versículos, Señor, tan explícitos, estos imperativos tan claros para nuestras vidas. Aún así, Señor, no queremos hacerles caso. Por eso, redargúyenos, Señor, corrígenos, porque queremos ser hijos tuyos. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que amar tu palabra y amarte a ti por sobre todas las cosas y entender que lo que nos viene por seguir tu palabra, Señor, también está escrito en tu santa palabra. Guía mi corazón, mi mente y mis labios, y que su Espíritu Santo, Señor, sea dirigiendo esta parte del culto para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estaba leyendo un libro que me regaló la familia del hermano Isaac, mi hermana Carolina, sobre respecto a la voluntad de Dios, de Arce Sproul, y decía una parte del libro que me llamó la atención y llama la atención con tristeza. Y una parte que habla de la voluntad de Dios, habla de la voluntad preceptiva. Y esto quiere decir que Dios dejó escrito muchos de sus mandamientos. Y al escribir estos mandamientos dejó escrito cuál era la voluntad del Señor, como por ejemplo los 10 mandamientos y muchas enseñanzas que Dios nos dejó para nosotros. Pero lo triste es, hermano, que Dios, habiendo dejado por escrito muchos de sus mandamientos, nosotros no hacemos caso. Y quizás leyendo esa parte del libro, más sentía la necesidad de poder hablar de este mensaje. Porque también hablaba de una voluntad de la que Dios decreta y Él la hace porque no necesita el consentimiento de nada, va y lo hace. Pero esta voluntad perceptiva que nos dejó a través de su palabra, ver tantas cosas escritas como las que estamos o como las que vamos a observar ahora y ver que nosotros hacemos caso omiso, tenemos que corregir esa parte, hermano. Y lo único, hermano, que hace crecer una iglesia es crecer en torno a su palabra, nada más. Porque esto no crece porque el pastor Manuel tenga alguna visión o alguna forma de llevar la iglesia. No. Dice su palabra, uno sembró, otro regó, pero el que dé crecimiento es Cristo. Nadie más. Es Cristo el que da el crecimiento. Lo que sí nosotros tenemos que hacer en nuestra parte. Uno que siembre, que venga otro a regar, que venga otro a abonar, que hagamos todo lo que tengamos que hacer de nuestra parte. En esta iglesia hay dones y talentos que Dios ha provisto a esta congregación y que debemos de colocarlos a los pies de Cristo. Pero si usted tiene un don, mi hermano, el don que lo entregó Dios solamente con dos motivos, para edificación de la iglesia y para honra y gloria de su nombre, para nada más. Y los talentos que cada uno tengamos, también colocarlos a los pies de Cristo. Nosotros no somos
personas religiosas. No, nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios que vivimos y nos deleitamos en su palabra y en su presencia. En el comienzo, hermano, en el comienzo de la historia en Latinoamérica, cuando se empezaron a instaurar las iglesias católicas, usted sabía que los púlpitos se colocaban como en una L casi al final, en un costado de los templos católicos, pero lo que tenía mayor importancia era la ceremonia de la misa. Esto sucedió en los años 1500 aproximadamente. Por eso cuando comenzó la reforma y comenzaron a nacer los hombres por este celo de la palabra del Señor, el primer cambio que hicieron estos hombres es colocar en el centro del templo el púlpito. Ya dejaron de estar en un costado, sino que lo pusieron en el centro como una señal, queriendo decir que quien gobierna hoy la iglesia no es el hombre, no es la organización, es Cristo a través de su palabra quien debe gobernar la iglesia. Y eso, hermano, no se puede diluir, aunque estemos en el año 2022, esto no se puede diluir. Nosotros como iglesia, hermano, y quizás hoy día nosotros no tenemos templo, pero sí somos iglesia. Tenemos que ser una iglesia que ame y que viva en torno a la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Como decía adelante, es triste ver cómo esta perspectiva de amor por la palabra se ha ido desvaneciendo, porque han salido tiempos modernos. Incluso hay iglesias hoy día que cuestionan la forma de cómo se predica el evangelio, porque no está acorde a los tiempos modernos. Vemos cómo se adorna, se adecua la palabra para no herir, para no ofender. Y a veces leía por ahí, hay muchos que tienen temor de predicar la palabra de la forma que está escrita porque ofende a las personas. Este predicador decía, y cuántos no se dan cuenta de nuestro actuar, de nuestro andar, cuántos ofenden a Dios de la manera en que viven. Tanto nos preocupamos de no hacer sentir mal al del frente, que no se ofenda por entregar una palabra, hermano, una palabra como está escrita, sin diluirla. De aquí no se trata, hermano, de que uno como predicador se sienta en el púlpito como una trinchera para ofender a alguien, no, porque sería muy feo. Y yo, no sé, pues yo estuviera enojado con el hermano Pablo Navarrete y ocupar el púlpito para tirarle palabrazos, eso es de cobarde. Yo no puedo pararme en el púlpito para decirle cosas al hermano Pablo porque hizo algo, porque me cae mal, y ocupar esta trinchera para hablar de él. No, eso no se hace. Nosotros tenemos que estar acá, los que tenemos la oportunidad de predicar la palabra en este lugar, en los voluntarios, en las dorcas, en los jóvenes, tenemos que predicar la palabra y nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día es triste ver como incluso en nuestros cultos, no, ¿sabe qué? No predique más de 20 minutos, no se alargue. No entiendo, hermano. He escuchado que en una iglesia dicen, no, está prohibido predicar el Apocalipsis no se predica. Hermano, para mí el Apocalipsis es la obra culmine del Señor Jesucristo. Son los libros más hermosos porque, como dice el mismo libro de Apocalipsis, vemos el triunfo del Cordero de Dios. ¿Cómo no decirlo, hermano? ¿Cómo no hablar de su palabra? Y como decíamos el domingo pasado, citábamos algunos versículos, el Señor Jesucristo le dijo a Juan, Juan, escribe y envía. Esa carta está en Apocalipsis. Cuántas cosas hermosas hay cuando el Señor nos dice que tenemos que amar la venida del Señor Jesucristo. Está en Apocalipsis. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo, hermano, para poder decirle a ustedes, hermano Pablo, no predique esta parte de la Biblia? ¿Quién soy yo para decirle al hermano Jorge, no predique esta parte de la Biblia? No. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. He visto voces a nivel de iglesia, incluso en Chile y de fuera de Chile, que están cambiando la palabra del Señor, palabras que se están adecuando para no ofender, porque no nos gusta quizás la figura del Señor Jesucristo. La ley antigua, la ley mosaica decía, aquel que era pillado en adulterio, la ley mosaica decía que había que apedrearlo. Sí, pues llegó Cristo y nos dijo, si la deseaste en tu corazón, eres adúltero. Peor, hermano, fue el Señor Jesucristo con la manera de presentar
esta vida en santidad delante de Él. Vemos, hermanos, como en muchas iglesias se sustituye la palabra del Señor con show, con hermano, créame que he visto payasos literalmente vestidos de payasos detrás de un púlpito. He visto gente colgando, he visto gente disfrazada de boxeadores, hablando de los púlpitos, he visto gente, hermano, disfrazada de militares. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice a todos nosotros, de lo que has aprendido, esto enseña. Que hay muchas veces está el error de muchos de nosotros, de muchas de nuestras iglesias. Y a veces no hallamos qué enseñar porque no hemos querido aprender. Y cosas que no llegan, la absorbemos y la aprendimos porque decimos, eso es palabra del Señor, porque no hemos querido aprender de la palabra del Señor. He estado con hermanos que me han dicho, no de esta congregación, me dicen, no, es que cuando viene el testigo de Jehová, a mí no me gusta hablar con ellos porque yo no sé mucho. Yo amo abrir las puertas a esa gente porque conoce la palabra y tengo la oportunidad de sembrar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El interés, hermano, del apóstol Pablo por escribir esta carta, escuche bien, y yo sé que todos lo sabemos, al joven Timoteo, 16, 15 años, estas cartas al joven Timoteo. Le escribe estas cartas respecto a la predicación en los posteriores tiempos, y gracias a Dios que quedaron estas cartas para nuestra orientación, para nuestro cuidado. El Espíritu Santo se reveló al apóstol Pablo diciendo que estas cosas sucederían, escuche bien, en las iglesias. Y que sería una amenaza, y que nosotros, hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que estar atentos a que. Dice el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermano, ¿qué hacen los falsos maestros? Lo único que saben hacer es distorsionar la palabra del Señor y hace que se vuelvan a las fábulas. Me acuerdo una vez que el Señor nos entregó un sermón acá y el Señor me hacía predicar respecto a cuando, mire hermano, a cuando desde la creación misma, Satanás, el diablo, distorsionando la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes de este fruto, y hay una expresión muy, muy clara, dice, ciertamente morirás. Más viene Satanás, el diablo, ocupando las mismas palabras de Jehová Dios, le dijo a la mujer, no, si no voy a morir. Distorsionando automáticamente la palabra del Señor. Jehová le dijo a Adán y a Eva, si comes de este fruto ciertamente morirás. Y al rato viene Satanás y el diablo dice, si comes este fruto no vas a morir. Y eso es más atractivo y vaya a ser igual que Dios. Si el único que vende prosperidad es el diablo, hermano. Fue el mismo Satanás, el diablo, que le dijo a Jesús, hermano, si me adorares, todo esto te daré. El único que vende prosperidad es el diablo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en la palabra, persiste en la palabra, persiste en la palabra. Hay un detalle muy importante, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pregunta para los padres, ¿qué le estamos enseñando a nosotros? Que se encargue el pastor Manuel nomás de predicar la palabra el domingo. Me decía un hermano, me compartía, y me decía, o sea, que estuvo fregado el sermón el domingo, me decía. Pero sabes que tenía razón, me dijo. Quizás cuántos de nosotros me decía el hermano, abrimos la palabra solamente el domingo. Y la otra vez que la vemos, el otro domingo cuando el pastor no nos predica la palabra. Encima nos tiene que leer y después nos tiene que explicar. Así de cómodo está. Aquí el verso 15 dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Hay niños que aman la palabra porque vemos detrás de los padres un trabajo por enseñar la palabra del Señor.
Y esto no es una idea mía de que nuestros hijos crezcan como, como enclaustrados en la palabra. No, hermano, que nuestros hijos crezcan normales, pero crezcan alrededor de la palabra del Señor. Que nuestros hijos crezcan con la enseñanza de su palabra. Tuve hace unos días cuando fui a Concepción, cuando tú fui a las conferencias de San Carlos y estuve en la casa del pastor de Hualqui que me alojó y estuve con mi esposa, nos gozamos con mi esposa gratamente porque la hija más pequeña de mi primo, la Eli, eh, nos contó la historia de la mujer que sanó del flujo de sangre, pero hermano, completísima. Y la Eli, no sé, tendrá 5 o 6 años, hermano, pero con lujo de detalle. Y se nota que se sabe la historia. Y uno, claro, uno con familia se goza, pero es bonito ver a un niño cuando ama la palabra del Señor. El Pablito, eh, el Pablito que estaba con nosotros, decía, pastor, le cuento la historia de Jonás. Ya, Pablito, cuéntame. Y si sabe la historia de Saqueo, ya, Pablito, cuéntame. Yo me gozaba, que wow, los niños se saben la historia y la palabra del Señor. Y porque, hermanos, padres, nosotros nos manda a que debemos enseñarle la palabra a nuestros hijos, traspasarla de generación en generación, meditar con ellos de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que decía el apóstol Pablo, perdón, a Timoteo, era que permaneciera muy aferrado a la palabra desde niños, aquella que le enseñaba a su madre y su abuela. Decía a Timoteo, hermano, no trate de ser original, mantente aferrado a lo que aprendiste, a nada más, a lo que aprendiste desde cuando eras joven, de cuando eras pequeño. Hermano, mire, Jesús cuestiona cuando nosotros no desatendemos la voz del Señor. ¿Se acuerdan los dos que caminaban con Cristo y que iban camino a Emaús? Dice la palabra del Señor que ellos iban tristes porque sabían que venía un Salvador, vieron a Cristo, vieron sus obras redentoras, pero lo vieron morir en una cruz, lo vieron morir en una muerte tan cruenta y lo vieron morir. Y Jesús se acerca y dice, ¿qué plásticas son esas que lleváis? Y dijeron, tú eres tu extranjero, mira lo que pasó. Estamos terriblemente esperanzados de que vendría el libertador, pero acabamos de morir, una muerte recruenta. Y dice la palabra, dice el relato bíblico, que él les empezó a hablar, pero hay una parte que, que, que el Señor dejó escrito. Mire lo severo que es el Señor Jesucristo, porque le dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho respecto de Jesús. O sea, en otras palabras, dijo, los profetas hablaron tanto de Cristo y son tan insensatos que no han sido capaces de creer. Y eso lo cuestionaba Jesús. Nosotros tenemos su palabra, la tenemos. Y si la tenemos, hermano, no sacamos con tenerla si no la leemos. No sacamos con tener una biblioteca llena de libros si esa palabra no se hace vida en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, quiero insistir en algo que está escrito y quizás suena muy, como ocupar la palabra correcta, quizás no creas que está de más, pero grábase esto, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de toda es la que no se entiende? ¿Y por qué es inspirada por Dios? ¿Para qué es inspirada por Dios? Verso 16. Para enseñar, para redarguir. Y aquí que no. Mire, ¿cuántos de nosotros nos gustaría corregir bien a nuestros hijos? Para ver si corregimos a nuestra manera nomás. Pero si somos instruidos por la palabra, va a ser útil para nosotros como padres para corregir. Mire, hermano, mire esta segunda frase muy importante que nos cuesta porque este mundo adolece de esto. Si hay un conflicto entre un hermano y una hermana, yo diga, hermano Jorge de Ocares, vaya y arregle esa situación entre esos hermanos.
¿Qué debiera hacer el hermano Jorge de Ocare? Instruir en justicia. Vaya a resolver ese pleito. ¿Y qué va el hermano Jorge? Vaya a arreglar ese conflicto entre el hermano Rafael y el hermano Pablo. Bueno, Jorge, no, me cae mejor el hermano Rafael, así que voy a dar el favor al hermano Rafael. No, si somos instruidos en la palabra del Señor, cualquier conflicto nosotros debemos resolverlo en justicia, porque así lo manda la palabra del Señor. Cuando se le habla a Josué y dice, yo te mando que seas fuerte y valiente para que instruyas en justicia, para que mi ley sea impartida, porque eso de verdad cuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto, y escuche bien, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado. ¿Qué detalle más complicado nos deja el apóstol Pablo? Porque ojalá nos dijera para que seas preparado, no, le pone un adjetivo antes que me complica más todavía, me dice para que seas enteramente. Ese enteramente me obliga, hermano, a ver los vacíos que tengo en mi vida. Si aquí, Manuel, tú tienes un vacío y no estás preparado, hay que llenar ese vacío para encontrarme enteramente preparado. Si no, no sirve, hermano. Mire su cabeza, saque su cabeza hacia afuera. Saque su cabeza hacia afuera, mire la sociedad y no nos vayamos fuera de Chile, tan solo mire Chile. Vea usted la noticia, vea cómo está la delincuencia. Vean niños, 12 años portando armas, niños 11 años matando gente. Veamos al interior de nuestras iglesias, hombres que no tienen temor de Dios, hombres que están abrazados por el pecado, pero aún son capaces de asistir a la iglesia y tener una vida religiosa y nada los redarguye, nada los confronta. Hermanos, que estamos viviendo de una forma que a Dios le agrada, por eso están escritas en nuestras Biblias para la meditación de ahora, hay que estar escritas, porque vendrán tiempos, dijo el apóstol Pablo, estos tiempos están sucediendo ahora, y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Me carga venir a la iglesia, me carga a su palabra, no quiero meterme al servicio de Dorca porque es de mucha oración, porque la palabra es muy dura. No, hermano, tenemos que estar aquí. Como decía adelante, si usted ama la palabra y quiere corregir sus deficiencias, es bienvenido acá. Pero la palabra del Señor para muchos no es grato. No quiero aprender, no quiero crecer en ella. Después vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias de una vida apartada de su palabra, de una vida apartada del Evangelio. Mire, verso 1 del capítulo 4, encarezco, mire, por favor, vaya su mirada al capítulo 4, al verso 1. Necesito que vaya su mirada y empiece a subrayar su Biblia, empieza a subrayar o destacar su Biblia. Aleluya, dice, encarezco. ¿Delante de quién? Léalo usted. ¿Delante de quién? Tampoco temor le tenemos. Lea usted su Biblia. ¿Delante de quién? Te encarezco delante del superintendente de nuestra iglesia. Te encarezco delante del hermano tanto que lleva 30 años, 40 en la iglesia, que es un hermano muy respetado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y mire lo que dice, que juzgará a los vivos y a los muertos su manifestación. Adivine, que prediquen la palabra. ¿Qué hacemos nosotros los predicadores? Diluimos, disfrazamos. Quiero caerle bien a esta congregación, les voy a hablar lo que sus oídos quieren escuchar. No, es que a mí me encanta que cuando yo predico sacar amén y que los hermanos glorifiquen a Dios porque sé las necesidades que están pasando. Mire este versículo, hermano. Estos dos versículos, hermano, a nosotros los predicadores, a mí como pastor, me entrega una tremenda responsabilidad porque me dice que te encarezco delante de Dios
Juzgará a los vivos y a los muertos, como diciendo que no se te olvide que va a juzgar a los vivos y a los muertos, se lo incluye a usted y a mí, y nos dice, predica la palabra. Pablo decía a Timoteo, si a Timoteo esta palabra te va a ser útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir, para que haga justicia. Yo te encarezco que la prediques. Pero ¿sabes lo que pasa, hermano? Tristemente nosotros evaluamos a nuestra iglesia y le ponemos un check de bueno porque las evaluamos de acuerdo al tamaño de nuestras iglesias. Porque nosotros vemos quizás y nos gusta ver la cantidad de reproducción que tienen nuestros cultos, nuestras predicaciones en YouTube, en Facebook. ¿Cuántas veces a muchos esas cosas lo llenan? Queremos saber cuántas personas escuchan nuestros sermones. Hermano, hermana, si a usted le invitan a predicar, no importa si el lugar que usted va hay 5, usted predique la palabra. Si usted le invitan a predicar y hay 500, predique la palabra. Hermano, si usted tiene que visitar a un hermano, un hogar y en ese hogar hay 2 personas, predique la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Busque usted 1 Corintios, capítulo 4. Por favor, necesito que lo busque. 1 Corintios, capítulo 4. Lo espero. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Lo encontró? ¿Me muestra su pulgar, por favor? Ya. Verso 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por primeros asientos. ¿Amén? ¿Así dice? ¿Así dice? No, ya. Gracias por estar atento. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de su palabra. Verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores de estos misterios, los que predicamos la palabra, que cada uno sea hallado famoso. ¿No? Gracias por estar atento. Que cada uno sea hallado original. ¿No? Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado entretenido. ¿Qué dice el texto? Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hermano, y acá, ¿cuántos predicadores nos vamos a la vez? Que yo quiero impresionar a los hermanos de Antuco. Voy a preparar. No. Se requiere que los administradores sean hallados fiel. 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 ¿Qué es esto, hermano? Que tan solemnemente Pablo le encarga a Timoteo. Predica la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si toda la palabra es inspirada por Dios, hermano, es suficiente para salvar, entonces predíquela. Entonces promuévala. Háblela. Hermanos, con mis hermanos oficiales vamos a preparar y los adelanto. Ojalá podamos volver rápido a la presencial. Nos vamos a juntar con los hermanos oficiales el jueves para ver si podemos volver a lo presencial, hermano. Y Dios permita que en abril, escuche bien, en abril vamos a hacer una reunión especial donde todos nosotros vamos a traer a alguien al culto. Todos nosotros, me incluye a mí. Todos tenemos una familia, un vecino, un amigo. Aforo tenemos ahí, créame que en la cancha tenemos para meter 300 personas a 5 metros de distancia.
Gracias a Dios por ello, que quizás nos quejamos que no tenemos, pero ahí tenemos espacio. Vamos a traer a alguien. Porque el Señor hace rato me viene redarguyendo a mí como pastor. Me decía que le dijera a los oficiales que teníamos que ser pescadores de hombres. No podemos estar sentados y avanzando como iglesia. Tenemos que mostrar esta palabra a varios. El domingo pasado el Señor nos hablaba y nos decía: no desatengamos, porque el que habla y hoy nos dice que prediquemos su palabra. Tenemos que tenemos que esforzarlos a entrar a esa familia, a ese sobrino, a ese tío, a ese esposo, a ese vecino que necesita de Cristo. Si usted tiene esta verdad, si usted disfruta esta verdad, predíquela. Es un mandamiento de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabe que es triste ver cómo hay muchos predicadores que ocupan la palabra, incluso citas bíblicas, solo, hermano, como una rampa para decir lo que ellos quieren, para hablar de lo que hay en la concupiscencia de sus corazones. Por eso, hermano, tratemos en este lugar no hablar de nosotros mismos, no, aquí nos damos charlas de autoayuda ni de cómo hacerlo sentir bien. No, hermano, ¿sabe lo que decía Martín Lutero? Martín Lutero decía: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Por eso el púlpito en Antuco para nosotros es tan importante. Por eso no hacemos nada distinto en ese púlpito que no sea entregar la palabra del Señor, porque concuerdo con Lutero, porque el púlpito es el trono de la palabra del Señor y debe ser expuesta solamente para la gloria de Cristo y edificación de la iglesia. Mire lo que dice San Juan en el capítulo 7, del verso 14 al 18. No lo busque, ponga atención para que no pierda tiempo en leerla, en buscarla. Perdón. Pero mire lo importante que es estar ceñido a la palabra del Señor. San Juan 7, del 14 al 18. Dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, esta frase para subrayarla en la Biblia: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que habla de su propia cuenta, su gloria busca. Que conozco a varios, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que me quedo con estos versículos del verso 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, ni Jesús fue capaz de desviarse un ápice de lo que Dios le mandó. Y nosotros, hermano. Cierto que tenemos que ser más rigurosos con esto. El problema de la sociedad cristiana, hermano, y quizás la flaqueza de la iglesia, es por la debilidad de sus púlpitos. Ayer un hermano me compartía un podcast de un liderazgo de una iglesia, hermano, que los que usábamos barba no somos salvos, hermano, y esa era la enseñanza. Si lo escuché, dije: me fui al infierno solo por usar barba. Pero hermano, créame, estas cosas se enseñan en los púlpitos. Y de frente de congregaciones que tenemos y hacemos nuestra palabra, la de hombre, como ley. Bendito sea el nombre. Yo me gozo, hermano, y en esto me siento muy bendecido como iglesia, y no dejemos de orar para que Dios siga levantando hombres que prediquen la verdadera palabra del Señor, y que los hombres y las mujeres que se estén anexando a esta iglesia seamos hermanos y mujeres que amemos la palabra del Señor. Verso 2, que prediquen la palabra antes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, tenemos que predicarla cuando
y esto, hermano, que nos cuesta, pero tenemos que predicarla cuando la gente la quiera oír, y cuando no la quiera oír, tenemos que hablarle igual. Tenemos que predicar la palabra igual. Cuando pareciera, hermano, que no sea el tiempo propicio, tenemos que predicarle igual. Aunque la gente no lo quiera oír, aunque creamos nosotros que fuera de tiempo, tenemos que predicar. No importa, hermano, cómo responda la iglesia, cómo responda el auditorio, cómo responde la iglesia. Si algo he aprendido, hermano, y se lo he comentado a ustedes, uno cuando es predicador joven, y a veces hemos conversado con los hermanos, oh, hermano, que predicó bonito, y cuando la iglesia se levanta, pero ¿sabe qué? He aprendido cuando la iglesia está en silencio, es cuando veo que la palabra está haciendo efecto. Uno está predicando y ve los corazones contenidos, ve unas lágrimas, no hay explosión de júbilo, pero ve los corazones como están siendo contenidos por la palabra del Señor. Los predicadores tenemos que ser fieles, hermano, cuando tenemos que estar contentos, cuando veamos que la palabra de Dios está dando frutos dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No nos sintamos incómodos en el liderazgo cuando creamos que quizás nuestra forma de llevar la palabra no está dando fruto, porque vemos la iglesia de al lado, no sé, falsosprofetas.com, o se está llenando, se está llenando, se está llenando. Y nosotros, pero digo, yo como pastor Manuel, pues Señor, yo estoy predicando la palabra, y no llega nadie, pero al lado, luces, música, regalos, concursos, y se llena, se llena, se llena. ¿Qué importa, hermano? No nos debe importar. Seamos fieles a su palabra. Bendito el Rey que vive. Mire, esta es una historia que está en el Antiguo Testamento y es muy linda. Y a mí me encanta que cuando está en el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37. Y lo voy a leer. No lo busque. Lea, escucha atentamente. Ezequiel 37, del verso 1 dice lo siguiente. Y este pasaje hermoso porque es lo que ha levantado a muchos en esta sociedad torcida, en esta sociedad inmoral, en esta sociedad perdida, hermano. Ezequiel 37, verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí, escuche bien las palabras de Ezequiel, y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Y mire cómo termina el verso 2, y seco, y por cierto, secos en gran manera, muy seco. Vea usted la sociedad, vea usted la familia de esta sociedad, vea usted los secos, quizás están aún miembros de nuestras iglesias. Quizás podemos referir igual que estos versos, eran muchísimos, muchísimos, y secos en gran manera. Verso 3 de 57, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces, palabra para subrayar en su Biblia, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. Otra frase para explicar en su Biblia, y dile, huesos secos, adivine. Si que está leyendo, vea lo que dice ahí, dice, oí la palabra de Jehová. Aleluya. Qué pérdida de tiempo más grande. Cuando a la iglesia, cuando a la familia, cuando al amigo no le hablamos de la palabra de Jehová, qué pérdida más grande. Qué circunstancia más terrible si lo único, hermano, hermana, lo único que levanta una iglesia, lo único que levanta la familia, lo único que levanta tu amigo,
Que oigan la palabra de Jehová, nada más. Que oigan la palabra de Jehová y queremos nosotros vivirla, disfrazarla, decir cosas que te engañan. Porque busco otros propósitos yo como líder. Si, que, si queremos que una iglesia se levante, si queremos que una familia se restaure, si queremos que una iglesia sea una iglesia verdadera, lo que tenemos que hacer sobre esos huesos secos y secos en gran manera es que oigan la palabra de Jehová. Verso 5 dice que el 37, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo, el Señor, Jehová, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nada más. Por eso, vamos a nuestra lección de hoy. Verso 4, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si vas a visitar una familia, si vas a visitar a un amigo, no vayas a decirle, te cuento, mira, a mí me pasó esto, yo hice esto, yo tomé estas decisiones, no predica la palabra y nada más, y va a ser la palabra que cuando la oigan, que esos huesos van a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si esto se hace con fidelidad, vamos a exponer el error de todos nosotros. Porque cuando a mí se me habla con la palabra y se me habla la verdad de la palabra, saldrá a la luz el pecado que hay en mí. Saldrá la luz y el pecado que hay en su vida y en mi vida. Y cuando estamos expuestos nuestro pecado a la luz, aleluya, miraremos la figura de Cristo clavada en la cruz del Calvario, que más va a decir yo por ese pecado morí, porque la luz de Cristo hizo salir tu pecado y ese pecado es perdonado por Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos sentamos realmente culpables, cuando venga el Espíritu Santo del Señor y haga su trabajo que nos convence de pecado, vamos a sentir la profunda necesidad de que el Señor perdone nuestros pecados. Por eso debemos hablar de su palabra y nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mire los detalles hermosos que está en esta enseñanza. Le dice a Timoteo, predica con toda paciencia. Porque parece que no concuerda el tiempo con lo que estamos hablando ahora. Paciencia, hermano, paciencia, hermana. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos gustaría, y converso con mi esposa, nos gustaría que algunos hermanos tuvieran una reacción distinta de lo que se le está hablando, pero vemos que muchas veces la reacción es inmediata. El Señor me dice a mí y a mi esposa y a muchos que predicamos, paciencia, sigue predicando. Aunque tu hermano no cambie, sigue predicando. Tú, predicador, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Sabe por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo conversión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso va a pasar y está pasando en estos tiempos. Ojo, hermano, se amontonarán maestros. Estos son los inconversos que están dentro de las iglesias. Si usted no está dentro de la palabra, no lo va a poder identificar. Gloria al Rey que vive para siempre. Hermano, ¿sabe que el problema no es la multiplicación de los falsos maestros? Ese no es el problema. El problema es que se multiplican las iglesias que quieren escuchar a esos falsos maestros. Y ese sí que es un problema. Hermano, el diablo tiene un arsenal de falsos maestros para las iglesias, pero que usted no se imagina. El diablo le dice, ¿quiere profeta de prosperidad? ¿Quiere pastor de prosperidad? El diablo le dice, ya, ¿cómo lo quiere? Rubio, moreno, alto, delgado, en inglés, en portugués, en español. ¿Cómo lo quiere? Tengo 20 para meterte en tu iglesia. ¿Quieres profecía adornada con falsas lenguas? ¿Quiere hombre? Mujer, con avivamiento, con calamidad, de cualquiera. Así tiene el enemigo. Arsenal para desviar nuestra atención, para darnos
destellos de luces que desvíen nuestra atención. Jeremías 5, verso 30 dice lo siguiente: cosa espantosa y fea es hecha esta en la tierra. Verso 31 de Jeremías 5. Los profetas que profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El Señor nos ayude. Verso 5, ya vamos terminando este sermón. Esta es una invitación que a mí no me gusta. Y pongan atención todos los predicadores y aquellos que aman su palabra. Verso 5 de la lección que estamos del capítulo 4. Pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en la iglesia. ¿O fuera de la iglesia también? Amén. Gracias. Pero tú sé sobrio en todo. Y esta parte leímos una de la escritura. Soporta las aflicciones. Pero Señor, si estoy aprendiendo tu palabra, estoy haciendo tu palabra. Soporta la aflicción. ¿Quería hacer mi palabra? En otras palabras, hermano, para redundancia la palabra, ¿va a ser mi palabra? Te van a venir aflicciones. Entonces no aprendo. Déjeme afuera, déjeme ignorante, no. Si van a venir aflicciones, déjenme ignorante nomás, Señor, en tu palabra. No. Dice, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Timoteo, mantente alerta. Cuídate de ti mismo. En medio de tanta apostasía, mantente firme, lo que quería decir el apóstol Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones. Los que predicamos verdaderamente la palabra de Dios, hermano, escuche bien y disculpe mi poco deseo para su vida, pero es palabra del Señor. Aquellos que predicamos verdaderamente la palabra del Señor debemos esperar las aflicciones. Predicar la palabra de verdad es extenuante, hermano. Y debemos estar preparados para esto. Hay un predicador que se llama John Chapman, y él dijo, un poco para dar aliento, decía que en los predicadores decía, es difícil la vida del predicador los primeros 50 años. Después ya la cosa se pone un poco más fácil, pero la vida del verdadero predicador es difícil los primeros 50. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es importante que usted sepa que la predicación del Señor siempre va a despertar una férrea respuesta por parte del enemigo. Yo conozco aquí matrimonios. Me gozo de lo que Dios está haciendo con mi hermano Roberto y su esposa en Punta Arenas. Veo en ellos cómo se disponen a la mano del Señor. Y me gozo de eso. Y que quizás este matrimonio, de lo que Dios les da, quizás no es directamente en beneficio de la iglesia de la Florida Antuco, pero lo hacen allá en Punta Arenas y en una iglesia que ni siquiera tampoco es de nuestra denominación. Ellos han recibido la palabra del reino y como matrimonio quieren entregar la palabra del reino porque han entendido que esta es una obra de Dios, no de nosotros. Por eso, hermano, predique la palabra. Y si usted tiene la oportunidad de hablarle de alguien, y si ese hermano, no sé, es de Concepción, dígale, busca una iglesia, pero háblele usted de Cristo. No importa que llegue la Florida Antuco, no importa. Hable usted del reino, hermano. Si hay alguien que sabe cuál es el verdadero evangelio, hermano, es Satanás, el diablo. Satanás, el diablo sabe detectar cuando de su corazón sale el verdadero evangelio. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte que se soporta las aflicciones. Yo no te voy a abandonar. Él va a estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que Satanás, el diablo, desde el comienzo de la humanidad ha estado distorsionando la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, hagamos lo que su palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Seamos sobrios, soportemos las aflicciones,
hagamos obra de evangelista y cumplamos nuestro ministerio. Dios bendiga su palabra, que podamos ser predicadores fieles al texto, bien a su... Mi hermano, perdón, que seamos edificados por la palabra, estudiemos la palabra, leamos, instruyámonos, crezcamos, hermano. Mire, quiero terminar, pero mire, saque su cabeza afuera. Está re difícil, está re difícil. Tú tienes la palabra profética más segura, la tienes ahí. Léela, léela, léela. Enséñala a tus hijos, compártela con tu esposa. Que que cuando te acuestes con tu esposa o te sientes a comer con tu esposo, conversen de la palabra. Mire, viejito, encontré esta riqueza, mira qué bonito, y mire, yo leí esta parte, yo estoy en esto otro, compártala, sea feliz, vivamos para que seamos enteramente preparados. Mi hermano Pablo, continúa con la palabra del Señor. Que el Señor bendiga esta palabra recibida en esta mañana por los labios de nuestro pastor. Le siga usando, llenando de su gracia para beneficio de nuestras vidas. Pasaremos a orar por este mensaje y le voy a pedir a nuestro hermano Rafael que nos lleve en esta oración. Amén. Inclinamos nuestros rostros, mis hermanos. Señor y Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, mi Señor, vamos delante de su presencia en esta mañana para darle gracias una vez más, Padre Celestial, por su palabra. Amén. Palabra que muchas veces, mi Señor, a lo mejor nos duele en nuestros corazones, mi Señor,